Un saludo a las universidades jesuitas de América Latina, de parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, de la cual formo parte. Y especialmente un saludo a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Córdoba en Argentina, que nos ha invitado a ser parte de esta iniciativa. Yo soy Catalina Soberanis y hoy vamos a abordar una pregunta muy importante en el contexto que estamos viviendo actualmente de la pandemia COVID-19, y esta es: ¿cómo ha impactado la pandemia COVID-19 a los pueblos indígenas de América Latina y cuál es su aporte para superarla? En ese sentido tenemos que remontarnos a la historia, 500 años atrás, a la llegada de los españoles y en algún momento también de los portugueses a América Latina. Tengo acá anotados algunos datos históricos. En 1520 se vivió la primera pandemia en Mesoamérica y en otras regiones de América Latina, que fue la de la viruela, que había sido transportada y transmitida por viajeros, por comerciantes de otras regiones de América, y que acá en Mesoamérica causó la pérdida de entre 1/3 y la mitad de la población. A esa pandemia los cachiqueles le llamaron en su crónica Xajil la gran oscuridad, la gran noche. De tal manera fue la destrucción humana que causó. Pero era solo la primera. Después vinieron dos grandes pandemias, una en 1533 y otra en 1545 a 1548, que fue aún más letal. Datos de 1550 nos dice que la población había disminuido en un 75% respecto de la población de 1520. De 2 millones que entonces habitaban Mesoamérica, había caído a cerca de 400,000 personas. Pero aún habría nuevas epidemias. En 1579 vino otra epidemia que fue denominada Cocolitzli por los náhuatl del centro de México. Tal fue su impacto que la realización del Códice Florentino, que era un compendio de historia, cultura y pensamiento náhuatl, dirigido por el franciscano Bernardino de Sahagún, se vio afectada, se vio interrumpida y se vio afectada incluso en su contenido por esta pandemia. Pero los eventos destructivos estaban muy lejos de desaparecer o de disminuir. Siguieron sucediendo con nuevas enfermedades, quizá con menos víctimas mortales, quizá con efectos no tan dramáticos como esas enormes pandemias, pero continuaron ocurriendo hasta 1918, que es la última pandemia que la humanidad recuerda, que fue la llamada gripe española. Hace un siglo que ocurrió esto y la humanidad pues ya había pensado que había superado las etapas de las grandes catástrofes mundiales, pero ahora con COVID-19 estamos viendo que de nuevo azota a la humanidad una pandemia que está teniendo ya un costo que podría superar a los 50 millones de personas que en 18 meses murieron durante la gripe española. Pero también tenemos que recordar cómo los estados en su relación con los pueblos indígenas han reaccionado no solamente frente a las pandemias, sino también frente a otros desastres naturales que son frecuentes en nuestra región. Y tenemos que decir que las relaciones del Estado con los pueblos indígenas han oscilado en dos grandes tendencias. Una tendencia que se llama segregadora, de agrupar a los pueblos indígenas en reservaciones, en pueblos de indios, de mantenerles en el aislamiento, pero también de excluirles, de hecho, del acceso a los bienes y servicios que los estados brindan para satisfacer las necesidades de sus poblaciones. Esa es una de las corrientes, la corriente de segregación. Pero ha habido otra corriente inspirada en el pensamiento liberal
que es la que se llama la corriente de asimilación o de integración, que entiende, con base en ese pensamiento liberal, que todas y todos somos iguales, que todos y todas tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, que no hay necesidad de reconocer o de respetar derechos específicos para determinados estratos de la sociedad, que ya sea por razones estructurales o históricas o por su propia condición, son vulnerables o son vulnerabilizados. Y en ese sentido, no se presta una atención especial a esos sectores. Y por el contrario, en muchos casos se les deja a su propia suerte, a su iniciativa individual. Entonces, frente a estas dos tendencias, podemos decir que la que ha prevalecido es la tendencia segregadora, ya sea de derecho, cuando las leyes, las normas, las políticas institucionales segregan a los pueblos indígenas, o de hecho, cuando aunque exista una igualdad formal, en la práctica los pueblos indígenas no disfrutan de las mismas oportunidades, de los mismos derechos, incluso de poder ejercer sus propias responsabilidades y aportar al desarrollo nacional. Y frente a esta pandemia de COVID-19, en América Latina nos encontramos en una situación en que nuestro continente es uno de los más desiguales del mundo, con niveles de pobreza y de extrema pobreza comparables a los de África subsahariana. Y eso es así porque no solamente los estados se han debilitado paulatinamente en su capacidad de cumplir con sus responsabilidades, sino además porque persiste una cultura de racismo y discriminación que no es solamente el Estado el que la practica, que es la sociedad, que somos las personas también las que podemos tener esas actitudes racistas y discriminatorias, y que se refleja aún en las redes sociales actualmente, cuando se piensa que las personas del área rural o las personas pobres se infectan porque no son responsables, se infectan porque son ignorantes, se infectan porque no atienden las recomendaciones o las normativas que emiten los estados, y que por lo tanto son responsables de que esta pandemia se extienda, lo cual no es así, porque esta pandemia puede afectar a cualquiera, y porque esta pandemia, si no somos responsables la ciudadanía, pero sobre todo los estados, puede extenderse aún más y tener costos humanos y materiales aún mayores que los que han tenido anteriores catástrofes, como los desastres naturales o como los impactos que tiene el cambio climático. Es así que tenemos que reconocer que los pueblos indígenas están siendo afectados en una mayor medida que otros sectores por la pandemia. Están siendo más afectados que los empresarios, están siendo más afectados que las personas que tienen un trabajo fijo con garantías sociales. Están siendo más afectados que aquellas personas o aquellos sectores que tienen acceso a mayores oportunidades de desarrollo. Pero también tenemos que reconocer que gracias al acervo de su cultura, gracias al acervo de su cosmovisión, también los pueblos indígenas están encontrando formas propias de resiliencia, formas propias de vida comunitaria que les están permitiendo afrontar con solidaridad, con soluciones propias, esta pandemia. Y tenemos que decir también que nos dan una gran lección a la humanidad desde su propia cosmovisión, desde la valoración de la solidaridad y la vida comunitaria, pero también desde la concepción de que todas y todos somos uno con el universo, de que no podemos afectar a la naturaleza y a los seres vivos sin que esto tenga consecuencias para toda la humanidad, que no podemos pensar, porque se ha dicho que esta pandemia podría tener orígenes zoogénicos, es decir, que pudo haber siendo transmitida por alguna especie que debería estar en su hábitat,
que ha sido invadida por la especie humana. Si eso es así, tenemos que reconocer que la conservación del hábitat natural de todas las especies, del hábitat natural de los seres humanos también es importante, y que la preservación de los recursos naturales, el cuidado de la naturaleza es importante, y que solo de esa manera podremos ir superando no solamente a las pandemias, sino a esos desastres naturales y el cambio climático. Dentro de esa relación que hemos dicho que los estados tienen con los pueblos indígenas, también tenemos que reconocer que llega la pandemia en un momento en que muchos de esos pueblos están siendo desplazados de sus territorios y de su hábitat natural y perdiendo su vida comunitaria. Tenemos que reconocer que no han sido consultados para la explotación de recursos naturales en sus territorios. Y tenemos que reconocer que no están siendo incluidos por los estados en la atención de la pandemia a la COVID. Cuando se hacen estos programas de mitigación o de aportes socioeconómicos, de cooperación con las comunidades y con las personas para que puedan superar con un menor costo esta pandemia, muchas veces no llegan a los pueblos indígenas. No llegan porque están aislados, no llegan porque no hay presencia de la institucionalidad del Estado en esos territorios de los pueblos indígenas, no llegan por esa exclusión de hecho que hemos mencionado, en el que no tienen acceso a los mismos bienes y servicios que todas las personas en la comunidad. Entonces, por una parte reconocemos ese impacto mayor hacia los pueblos indígenas de la pandemia, pero por otra parte también tenemos que reconocer que los pueblos indígenas nos dan una gran lección de resiliencia, nos han dado una gran lección de vida comunitaria, de solidaridad y de fraternidad, y que si verdaderamente queremos superar esta pandemia con mejores servicios sanitarios, con mejores servicios de educación, también con un modelo económico que respete más a la naturaleza y que esté en una mayor armonía con el resto del mundo, los pueblos indígenas son un elemento vital